justamente estamos con el señor Walter Chirinos Purizaga, él es presidente y fundador del Partido Regionalista de Integración Nacional, PRIN. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar en Conéctate con Mayra. Muy buenas tardes, y acá, como siempre he dicho, gracias a ustedes podemos llegar a la población, gracias a ustedes podemos transmitir nuestro ideario, podemos llegar con las propuestas que lamentablemente en estos momentos los partidos políticos hace muchos años ya habían dejado de lado, que eran propuestas técnicas, que era una visión más estadista de gobierno, porque se dedicaban a hacer clubes electorales, donde solamente cuando había elecciones se juntaban para ver cómo se repartían los cupos, las curules y las municipalidades, qué sé yo. Nosotros hemos nacido como un partido que tiene dos aspectos fundamentales. Uno, la democracia interna, y dos, el plan de gobierno. Para ello tenemos un instituto de capacitación donde se viene dictando cursos de gestión pública, liderazgo y labores diferenciales. Eso quizás queremos que cambie en el Perú, que cambie la forma de ser política. Totalmente de acuerdo, todos queremos eso y que se descentralice más. También creo que hace mucha falta la gran ansiada descentralización, y este partido político es un partido regionalista de integración nacional. ¿Usted ha tenido algún cargo político por elección popular de repente? No he tenido cargo político por elección popular. ¿Cómo ve el panorama político, la actuación que viene teniendo la presidenta Dina Boluarte, los ministros, el Ejecutivo, los congresistas y el sistema de justicia? ¿Cuál es la apreciación que usted tiene como fundador de este nuevo partido? Mira, Mayra, lamentablemente nuestra presidenta, legítima, por cierto, es legal, por cierto, pero deslegitimizada desde el momento cuando asumió el poder. Asumió con las manos manchadas de sangre. Quien le habla el día 16 de febrero del 2023, cuando fui invitado a Palacio a dar mi punto de vista referente a si debería continuar o no, porque ella iba a convocar elecciones adelantadas, yo le dije a ella, señora Dina, no renuncie. Y me quedó mirando y quizás era el primero que le decía que no renuncie. Porque yo le decía que no renuncie porque el Congreso no le iba a aceptar, porque los congresistas iban a esperar hasta el 2026. Yo le di una alternativa, le dije, señora, vaya a una embajada, pida asilo, y el Congreso, de acuerdo al artículo 104, lo va a vacar obligadamente, porque usted ya tiene 40, en ese tiempo tenía algo de 20 y tantos muertos, o sea, ya tiene las manos manchadas de sangre, y posiblemente después va a tener manchada la sangre de corrupción. Hoy los tiene las manos manchadas de sangre y las manos manchadas de corrupción, en un gobierno donde pareciera que ella fuera de títere, gobernado por el legislativo. Por eso se dice que hay una dictadura parlamentaria. Un Congreso donde no les interesa nada, donde cada quien está viendo sus intereses personales y los presidentes de partidos son cómplices, tanto Fuerza Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso. No se oye nada cuando hay los casos como los que se descubren semana a semana. Hoy su círculo más cercano, llámese lo que nosotros conocemos como el entorno, o sea, donde está el hermano y está el abogado detenido en prisión preliminar, nos está diciendo que no solamente estamos en un país donde cada día se cae económicamente, sino un país ingobernable, donde la presidenta se desaparece del Palacio de Gobierno para hacerse retoquitos. Una presidenta que hasta hoy lo único que ha hecho, como se ha visto en la última semana, es buscar cómo limpian la imagen de su hermano. Así, no solamente vamos a caer en la 3 negativo B que nos han dado una de las certificadoras de inversiones, sino que va a haber una convulsión, a pesar que hoy he escuchado al ministro de Educación decir que todo está ok, que no hay paros, que no hay marchas, que no hay huelgas, etcétera. Por supuesto, si antes con la legislación han cambiado que aquel que hace huelga o paro va a ser reprimido con 15 a 30 años, ¿no? Si toma una carretera, eso está aguantando por un momento, pero recuerde usted, la olla a presión en un momento revienta, y yo no creo que la señora Boluarte pase de este 28 de julio. Usted, este partido político regionalista, ¿dónde nace? ¿En qué región? Bueno, quien le habla es liberteño. Norteño. Perfecto. Permítame. El partido ¿Ya? nace en Juliaca, Puno.
Perfecto, nace en Puno, donde tuvo más de 21 o 22 fallecidos por ejecuciones extrajudiciales. Usted tiene la oportunidad de reunirse con la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien las indican de ser responsable política de estas muertes. Y usted le pidió que se escape prácticamente, que pida asilo y que no pague ante la justicia por estos ejecuciones extrajudiciales, por estos asesinatos, señor Walter. No, a ver, vayamos a lo siguiente. ¿Cuál era mi salida en ese momento? Ella no iba, si ella renunciaba, el Congreso no le iba a dar la vacancia. Como usted lo ve, han pasado de todo en ese tiempo y el Congreso no lo vaca. Pero esto se hubiera culminado cuando recién empezaba. Estamos hablando cuando recién empezó. Oiga, así la justicia igual lo va a perseguir, porque son delitos de lesa humanidad. Pero usted le pidió que pida asilo. Claro, para que el gobierno, para que el legislativo tenga la obligación de vacarla. Por la cuestión de vacancia, no por la cuestión de que se vaya y no pague sus crímenes. Obligatoriamente va a tener que pagarlo, los juicios van a seguir. Pero la forma era, deja de ser presidenta, porque el Congreso no te va a vacar a ti. Tú tienes que irte, porque te vas a seguir manchando. ¿Y por qué no se lo dijo directo, que deje de ser presidenta y que renuncie o que se vaya porque ya le estaba haciendo mucho daño al país? ¿Por qué no le dijo eso si usted pensaba eso? Dije, lo que está diciendo se lo dije a ella personalmente, dentro del Palacio, y lo dije después cuando salían de cámaras, estaba Canal 7 y otros canales. Usted acaba de mencionar que le dijo no renuncie, y que era el único y el primero que le decía eso. A ver, le dije, señora, no renuncie usted porque el legislativo no lo va a vacar. Eso fue lo que le dije, no lo va a vacar. Usted presenta su carta y el legislativo en primera instancia no lo vaca y va a esperar una segunda renuncia. O sea, en un segundo periodo legislativo. En ese segundo periodo volví a renunciar y no le aceptaba, como lo que está viendo ahorita. Y ahí empieza el matrimonio legislativo-ejecutivo, aunque yo creo que empezó antes de que derroquen a Castillo. Todos sabemos que empezó desde antes ese matrimonio, como usted lo llama, señor Walter, así que había mucha más complicidad entre legislativo y ejecutivo y muchas cosas más que en algún momento se sabrá. Ahora, me gustaría saber, por favor, si me permite, ¿cuándo cree usted que se quebró la gobernabilidad en el país? ¿Con qué gobierno considera usted que perdimos este manejo político, la gobernanza y todo para tener buenos cuadros políticos y empezó a desnudarse la corrupción por parte de los presidentes que ya sabemos están muchos denunciados, otros en la cárcel? Cuando comienzan los partidos a hacer clubes electorales en los 90, cuando Fujimori comienza a regalar esta siniestra y comienza el populismo. Ahí comienza la crisis en los partidos políticos, cuando los mismos partidos permiten que en su interior se comiencen a hacer los grandes negociados, las grandes prebendas para poder llegar por toda la cual partido a una curul. Y luego, cuando ya pierden la segunda vez Keiko frente a Vizcarra, frente a Kuczynski, y hacen todo para que Vizcarra suma, yo creo que ahí ya el quiebre definitivo y si vemos, nosotros nos sacan a Vizcarra, luego entra Merino, sale Merino, entra Sagasti, entra Castillo, lo sacan a Castillo, entra Dina, o sea, el no aceptar esa derrota, yo creo que es la parte donde ya es el quiebre final, pero todo inicia, ¿Cómo inicia sí. Cuando los 90 se cambia la política de hacer los mítines con ideología a poner bailarinas al frente. Cuando en los 90 los partidos dejan de formar líderes y solamente se comienzan a repartir entre los allegados. Ahí se pierde todo. Es por eso que yo le decía al inicio, nosotros estamos recuperar con la democracia interna y la formación de cuadros. ¿Cómo considera usted que fue el gobierno del señor Martín Vizcarra? A ver, inicia con mucho apoyo popular, porque supuestamente era un expresidente regional, que había logrado mejorar la educación en Moquegua. Pero que tenía denuncias en Moquegua. Claro, sí tenía denuncias. Sin embargo, al poco tiempo, comienza esas denuncias que tenía en Moquegua con esa gente, comienza a copar ya el Estado. O sea, del gobierno chiquitito que tenía, donde, como lo voy a repetir, hay que dar méritos a las cosas que tenía y luego hay que castigar a las cosas malas que se hacen. Porque él viene con la cuestión del presidente regional, que ha mejorado la educación a través de un buen trato con la minería, etcétera. Pero cuando viene acá, traslada a ese tipo de gente y comienza a rodearse de otro grupo mayor
que finalmente lo somete, o más claro, se autosomete, y comienza el gobierno en el país, y bueno, las consecuencias ya están judicializadas, y posiblemente en un momento determinado termine pagando las consecuencias de su gobierno, ¿no? ¿Por qué presenta usted su renuncia al cargo público de confianza de director general de la Dirección General de Gobierno Interior del Viceministerio de Orden Interno del Ministerio del Interior? Tuvo un periodo de cargo de confianza muy corto, del 3 de agosto del 2018 al 31 de diciembre del 2018 en el gobierno del señor Martín Vizcarra. Bueno, es la primera vez que voy a decir en cámaras, nunca me lo habían preguntado. Lo que yo no acepto es que se impongan cosas. ¿Ya? Si yo tengo un cargo, el cargo primero hago una planificación, luego tengo un orden cronológico de hacer las cosas, ¿no? 3, me gusta ir haciendo como contador, ir auditando qué cosa va pasando, si se van cumpliendo los planes. Pero lo que no acepto son imposiciones que me digan, ¿sabes qué? Nómbralo a Pedrito, a Periquito, a Marita, etcétera, que no cumplen los requisitos. Entonces, cuando yo proponía a alguien que vaya, se aguantaba en Palacio de Gobierno. Y no por Martín Vizcarra, sino por la secretaria general. Y de repente, un día llegaron con 300 folders para nombrar a 300 personas. Y le dije que lo metieran por mes de parte, ingrésenlo por mes de parte. Que ahí debe constar que ingresaron los 300 expedientes, que nunca los nombré, porque cuando empezamos a hacer algunas revisiones, era gente que no cumplían con los requisitos, para decir así. No cumplían con el perfil que nosotros buscábamos. ¿Y por parte de quién venía esa gente? Directamente venía de Palacio de Gobierno de la señora Miriam Morales, a través del señor Pedro Ábalos. Y le dije, para que quede sellado, quede confirmado lo que le dije, que lo que estoy diciendo, le dije, ingréselo por mes de partes. Bueno, ingenuamente lo ingresaron. Y ahí están los 300 expedientes que ingresaron en un solo día. Luego, ahora, ¿qué grado de responsabilidad tiene ahí el ministro del Interior, Carlos Morán Soto, en ese momento? No tiene gran responsabilidad, porque era directamente lo que traía este señor por encargo hacia la Dirección de Gobierno Interior. Entonces, yo no tampoco le dije nada al ministro. Ya. Y simplemente dije, me voy, porque yo no puedo estar en un lugar donde no aceptan que lo que quería hacer. Por ejemplo, en ese momento, yo le había pedido al ministro Morán de que los policías que hacen rondas, por ejemplo, vayan y vigilen las casas de las mujeres que tienen denuncias por problemas familiares, ¿no? Que tienen esta condición de denunciadas, que han pedido garantías, y que firmen lo que supuestamente hoy firman los policías cuando hacen rondas. Y le dije, para darle más seguridad. ¿Cómo llega usted a obtener este puesto de cargo de confianza en el gobierno del señor Martín Vizcarra? Llevo porque lo conocía en la campaña electoral. Yo estuve en la campaña de Pedro Pablo Kuczynski. Ya. Yo era jefe nacional del Comando de Personeros y él era jefe de campaña. Entonces, hicimos breve amistad en el gobierno de Pedro Pablo. Yo nunca tuve un cargo. ¿Usted era amigo del expresidente Martín Vizcarra? Digámosle que más que amigos éramos conocidos, porque la amistad es un largo tiempo que hay que... ¿Usted cree que lo traicionó prácticamente al señor Pedro Pablo Kuczynski? A ver, yo creo que el primero que traiciona es Pedro Pablo, porque se olvida de los que nos llevaron. Mucha gente que trabajó para la campaña de Pedro Pablo fue abandonada. Yo creo que eso aprovechó Martín, la gente que estaba ahí. Cuando usted me dice que fue abandonada, ¿en qué sentido? De que cuando termina la campaña electoral, el grupo, el comité cercano a Pedro Pablo, prácticamente aísla de la gente que había trabajado en la campaña electoral, lo aísla Pedro Pablo y comienzan con gente que había llegado recién a ocupar los cargos públicos y lo que se había propuesto lamentablemente no se llevó a cabo, ¿no? O sea, prácticamente lo apoyaban en la campaña a cambio de puestos de trabajo cuando gane, sin ver la meritocracia. No solamente eso, había proyectos y programas. Ya. ¿Usted ha evidenciado en el gobierno del señor Martín Vizcarra, el tiempo que usted estuvo ahí, algún grado de corrupción? Recuerde que yo estuve 4 meses cuando al inicio, o sea, en ese momento recién había iniciado y todavía no se sabía nada de cosas que podrían estar haciendo.
Se rumoreaba que en el Ministerio de Transportes habían cosas que hacían, pero recién en el 2019 comienzan los destapes. Yo ya estaba afuera. Incluso yo creo que una persona corrupta nace corrupta y muere corrupta, solo sabe en qué momento hacerlo, pero nadie cambia, somos iguales todos, con el cargo, sin el cargo, seguimos siendo los mismos, solo sacan algunos su verdadera personalidad en el momento que les indique. Señor Walter, ha sido un gusto tenerlo en el programa, más adelante me gustaría invitarlo nuevamente para conocer un poco más de este partido regionalista Integración Nacional, que de verdad a mí me alegra mucho que los gobiernos regionales se unan. Muchas gracias.